los delitos que yo lo estoy señalando a la justicia para que investigue, que se habrían cometido en la municipalidad, es fraude a la administración pública. Fraude a la administración pública. Cohecho, o sea, la posibilidad que haya habido coimas. Malversación de caudales públicos, o sea, el mal manejo de los dineros públicos, que ya algunos están probados. Y además negociación incompatible con la función pública, donde los mismos funcionarios municipales tienen intereses en los mismos negocios que lleva adelante la municipalidad. Voy a empezar por el primero, el que el intendente me manda, o que fue el causal de esta carta de documento, que es la obra de el barrio, la plaza del barrio Jardín San Luis, Mauricio López. Yo tengo acá, y se la quiero mostrar a ustedes, esto es un recorte del diario de Cuyo, de San Juan, donde dice que la plaza de Rivadavia, que es la de Punta de Rieles, denominada, que son 3 hectáreas, o sea, más grande que la del barrio Jardín, y que además tiene una casa de la cultura, cuesta 6 millones de pesos. Yo le pido si lo pueden ver. 6 millones de pesos. Acá la misma plaza y un poco más chica. Contratada a una empresa que no tiene ningún antecedente en la obra pública, que es Tracvial, que no tiene el certificado del organismo competente que la habilita para realizar dichas obras. Esta obra en San Juan va a tener tantos requisitos y obras como la misma plaza de acá, Mauricio López. Va a tener 3 hectáreas, va a tener espacios verdes, tendrá juegos para niños, playones para practicar deporte, para gente con capacidades especiales, hasta una casa de la cultura. Va a tener 2 plazas secas. Va a tener, además, para estas actividades al aire libre, va a tener un anfiteatro, va a tener veredas anchas, va a tener rosedales, va a tener, como decía recién, juegos para niños, igual que acá. La diferencia es que aquí en San Luis ponen un bar y allá en San Juan ponen una casa de la cultura. Y además está previsto hasta un gran palacio de gimnasia. Cuesta, repito, para que lo vean, diario de Cuyo, 6 millones de pesos. Y acá la misma obra por 22 millones de pesos. Yo le pregunto, ¿no es acaso lleva sospecha de que acá hay sobreprecio? Y no cualquier sobreprecio hasta exagerado. Queremos saber, por eso le pido a la justicia en este escrito que voy a presentar el lunes, queremos saber cuál es la empresa, queremos saber la licitación. Ustedes saben, reconocido por los mismos concejales, nunca fue el pliego de licitación de esta obra al Consejo Deliberante. Todavía los concejales lo están esperando. O sea, que vemos que hay una política por parte del intendente Ponce de no rendir cuentas, de negarse a prestar la documentación. Son dineros públicos, no es dinero de la familia Ponce. La Municipalidad de San Luis es una entidad pública, no es una pyme familiar. Otra de las obras, la cual pido que se investigue, no solamente lo de la plaza del barrio Jardín. Podemos retrotraer un poquito para atrás, al inicio de la gestión Ponce, lo que es la obra del Paseo del Padre. En la obra del Paseo del Padre, dicho por los propios integrantes del Tribunal de Cuentas, escuchen, la obra del Paseo del Padre fue entregada fuera de término. Se llamó 2 veces a licitación. La primera fue declarada desierta porque no le convenía a los intereses del intendente. Después se llamó por mayor valor. No fue terminada por la propia empresa. La terminaron los empleados municipales. Y cuando el Tribunal de Cuentas le requería la información, siempre se la negó desde la Intendencia Municipal. Siempre le negaron la documentación. Además, se le anticipó, violando la Carta Orgánica Municipal y hasta la Ley de Obras Públicas. Se violó, cosa que es un delito, por parte de quien es máximo representante, que es el intendente. Se violó lo que es la Ley de Obras Públicas. La Ley de Obras Públicas dice que no se puede dar más de anticipo que un 30% de una obra pública.
Lo dice la Ley de Obras Públicas. Y el pliego de condiciones en el Paseo del Padre se hablaba de un 15%. Acá se le dio el 40%. Entonces ya ahí lo vemos, que el intendente violó no solo el pliego de condiciones, sino además la Ley de Obras Públicas. Está constituido un delito, cosa que el intendente no lo quiere reconocer. Otra de las obras es las obras de las viviendas. Y acá sí vamos a entrar, por eso nos vamos a presentar la semana que viene con el doctor Contreras, no solo en la justicia provincial para que investigue, sino en la justicia federal. Porque acá también se habla de la ruta del dinero K en San Luis. Ruta del dinero K en San Luis. Obra de las viviendas. Yo les voy a acercar después a todos. Estas son fotografías que he sacado de distintos barrios municipales de San Luis que han sido abandonados. De la cual hay denuncia en la misma justicia de San Luis de que el intendente recibió todo el dinero de viviendas, lo recibió de la propia Alicia Kirchner, la cuñada de Cristina, la presidenta de la Nación. Recibía toda la plata y miren el estado en que está. Acá vemos barrios que están en Santa Rita, viviendas en Santa Rita, viviendas en la zona sur, hay muchas viviendas en la zona sur abandonadas y también en el predio de la familia Cazorla. Me voy a presentar con audiencia previa ante el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para presentarle toda esta denuncia, que investigue la ruta del dinero K, porque el ministro del Interior es el responsable de los dineros que hacen a la obra pública en todo el país. Ahora pasa, antes pasaba por el Ministerio de Planificación Federal, y o el caso del Cedronar, que era a través del Ministerio del Interior. Ahí también les pido a la justicia que investigue. ¿Por qué lo del Cedronar? Porque acá se da más que la ruta del dinero K, podemos hablar de la autopista del dinero K en San Luis. Porque se da la característica que un mismo terreno escriturado a nombre de la municipalidad, un mismo lote, un mismo predio, fue gestionado en el Ministerio de Planificación Federal. A ver, yo les pido que por un segundo entendamos. No se los quiero leer, sino que se los quiero contar. Un mismo terreno comprado por escritura a nombre de la municipalidad. Con ese lote y escriturado, la gestión Ponce se trasladó al Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido y de José López de los Bolsos. ¿Se acuerdan de los Bolsos? Bueno, no sé si alguno de los Bolsos esos iba a las viviendas de San Luis. Pero eso pedimos a la justicia que investigue. Con esa misma escritura de un lote, el intendente Ponce fue ante el Ministerio de Planificación Federal de Vido y de López y gestionó un dinero millonario para construir viviendas. Y con ese mismo lote para vivienda se fue al Ministerio del Interior de Aníbal Fernández y pidió plata para el Cedronar. Y se la dieron. Se habla hasta de 18 millones de pesos. Por eso vamos a pedir no solo en la justicia provincial, en la justicia federal, sino también, porque estaría en curso en delitos federales, sino también ir al propio ministerio, porque yo he escuchado que quieren seguir yendo a Buenos Aires a pedir más plata para obras municipales cuando acá no rinden cuentas. Lo primero que llama la atención son las sumas que cada obra lleva como costo. Y son sumas realmente muy altas, son sumas extraordinarias. Y lo primero que le digo es que de todo esto, la administración pública, sea nacional, provincial, municipal, tiene la obligación de contar con toda la documentación legal correspondiente que establecen las leyes para dar transparencia y respaldo legal a esos negocios que los organismos de gobierno llevan a cabo. Bien, cuando me informa que lo que él acaba de expresarle, que era muy difícil conseguir esa información, que hace tiempo que la vino reclamando, y que en virtud de ello no es un hecho que sea conocimiento exclusivo del señor Raúl Laborda, sino que él entiende que
hay muchas personas que saben de esto, pero me explica que de ningún modo puede seguir sin llevar al conocimiento de la justicia esta situación, porque en términos comunes no quiere ser encubridor de ningún ilícito, de ningún organismo de gobierno, porque evidentemente lo que está en juego acá es algo muy simple. No es plata la distraída del tesoro o del bolsillo de los funcionarios, sino que en definitiva el perjudicado siempre es el pueblo, son dineros del pueblo. Entonces me pareció correcta la actitud, más siendo un diputado, un representante del pueblo, que lleve adelante el conocimiento ante la justicia de esta situación. Que insisto, concretamente ya respondiendo a la inquietud, no pueden faltar esos comprobantes respaldatorios. Las respuestas a esos requerimientos son tan insulsas, tan pueriles, es decir, no son creíbles, y en algunos casos concretos hasta podríamos calificarla de ocultamiento o destrucción de pruebas, que también es una figura ilícita contemplada por el Código Penal. Entonces, en definitiva, lo que hemos hecho es todo este número de situaciones, de hechos, ir tratando con la escasa información que tenía, claro, ir seleccionando por lo menos aquellos que aparentan una mayor gravedad para requerir o la intervención directa del juzgado o la excitación ante el Ministerio Público Fiscal, porque es de sumo interés que se lleve adelante una investigación para asegurar la transparencia y la legalidad de estas contrataciones llevadas a cabo por el gobierno municipal de la ciudad. Ustedes recordarán que hace muy poquito hubo un pronunciamiento judicial de la Cámara Federal de la Ciudad de La Plata, donde sentó un precedente jurídico que es la imprescriptibilidad, es decir, que no caducan, no se vencen, por decirlo de algún modo, la acción para investigar estos delitos que comúnmente lo denominamos de corrupción.